Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes, 18 de noviembre del año 2022. Empiezo por saludar a quien está más lejos, a Susana Mangana, que hoy vuelve. Susana, buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás, Emiliano? Muy bien, ¿dónde te encontramos? Me encuentras en Bilbao, sigo por Bilbao, acabo de regresar no hace tanto de Egipto y Jordania, así que bueno, eso ha sido bastante interesante, un regreso a Oriente Medio. Bueno, pero sigo saludando, voy con Gonzalo Pérez del Castillo, afincado, encerrado. Buen día, Gonzalo. Muy buenos días para todos ustedes. ¿Estás bien? Desde mi casa, encerrado, como tú dijiste, cuarentenado. Cuarentenado. COVID positivo. ¿Y cómo te trata el COVID? Hasta ahora, más o menos. Hasta ahora más o menos. Entonces no se sabe si el más o menos va para peor o va para mejor. ¿Estás ahí en esa incertidumbre? Estamos viendo, bueno, estamos observando. Bueno, pero te vemos bien, te vemos rozagante, sonriente, se te escucha bien. Por ahora no hay drama, ¿eh? Suerte, igual. Gracias. Bueno, y voy con los saludos para quienes están acá, los que llegaron como todos los viernes con los Napoleones bajo el brazo. Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Y Alejandro Aval. Buen día, Emiliano y compañeros. Vamos a nuestra agenda, vamos al primero de los temas que tenemos previsto. Este domingo, no sé si saben, comienza el Mundial de Fútbol Qatar 2022, un evento que ha estado rodeado de mucha polémica. Qatar obtuvo los derechos para organizar este torneo en el año 2010, después de un proceso de votación en la FIFA, plagado de denuncias de corrupción contra varios jerarcas, contra incluso integrantes de la monarquía catarí, a la que se acusó de haber directamente comprado la designación. Después de que se confirmara como sede, Qatar empezó a recibir otro tipo de cuestionamientos, incluyendo condenas internacionales, por las condiciones laborales en que se desempeñaron los obreros inmigrantes que fueron los que en definitiva construyeron los estadios y la nueva infraestructura de la ciudad. En febrero del año pasado, el diario The Guardian sostuvo que 6.500 trabajadores murieron durante las obras para este mundial. Además, a Qatar se le señaló la falta de respeto por los derechos humanos, particularmente los de la comunidad LGBT, ya que en ese país la homosexualidad se llega a condenar con pena de muerte. Este año, varias organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional le reclamaron a la FIFA, le reclamaron al gobierno de Qatar que exista una reparación por los abusos sufridos por los trabajadores inmigrantes desde el año 2010. Otra pincelada en esta materia. Las selecciones de fútbol de Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Suiza y Gales anunciaron que sus capitanes van a portar un brazalete con los colores del arco iris en apoyo a la comunidad LGBTI. En fin, con este panorama les pregunto, ¿el fútbol y otros deportes deben pasar por alto la realidad política, cultural, interna de los países? O, planteo en términos bien directos y simples, ¿la pelota está más allá de la política o los derechos humanos? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién va primero? Gonzalo. Yo no creo que la pelota esté más allá de las cosas políticas. Pero francamente yo no estoy de acuerdo en mezclar y mezclar de esta manera un evento mundial como la Copa del Mundo, el fútbol, con estos otros temas. Y no porque yo no crea que estos otros temas son importantes, son importantísimos. Y tampoco porque yo no crea que la Copa del Mundo no sea en sí un hecho político. Lo es, porque según algunas cifras que he estado leyendo, va a haber algo así como 3.500 millones de espectadores. No que todos sean distintos, muchos se repetirán. Pero eso es un fenómeno político mundial impresionante. Es decir, no hay otro espectáculo que reúna tanta gente. Creo que el aterrizaje del hombre en la luna reunió algo así como 580 millones de espectadores, de telespectadores. Entonces, que haya un evento que atraiga tanta atención es un hecho político en sí.
que se tiene que aprovechar, capaz que sí. Lo que para mí no se tiene que mezclar es en el desarrollo del deporte y de la contienda deportiva. Porque entonces no sabemos dónde termina esto. Por supuesto que es un escándalo que 6.500 personas hayan, si es que es cierto, debe ser, 6.500 trabajadores hayan muerto. Pero mucho más escándalo es que 24.000 personas mueran por día de hambre en el mundo. Entonces, hay muchos temas políticos que pueden utilizar la atención que causa un fenómeno como el mundial para paralelamente visto que hay tanta gente observando, llamar la atención sobre estas cosas. Yo creo que Amnistía Internacional, Human Rights Watch, lamentablemente yo creo que son organizaciones muy débiles. Yo creo que las Naciones Unidas debería estar ahí. Pero entonces en paralelo, tú podés, sabiendo que están todos los canales de comunicación del mundo ahí presentes, poder hacer una serie de reflexiones sobre que esto que mueren 6.500 personas no sucede solo en Qatar. La trata de personas, la esclavitud, la explotación de la gente, sucede en todas partes del mundo todos los días. Esa sería mi primera intervención. ¿Y quién toma la posta ahora? Porque los veo orejeando, no sé, no los tengo tan claros. Un pequeño comentario. Un pequeño. Juan dice que tiene otra cosa para decir, pero ahora hace como un bocadillo. Un pequeño comentario sobre lo que acaba de decir. El viaje a la Luna tiene mucho que ver con los mundiales. Es decir, el viaje a la Luna fue el primer programa global de televisión del planeta en el 1969. Y eso despertó a la FIFA para darse cuenta de que había una oportunidad gigantesca en esa red de global que se había creado para ese problema. Y entonces así fue que el Mundial de 1970 en México fue el primero que se televisó. Y de ahí en adelante la FIFA se convirtió en uno de los organismos más poderosos del planeta desde el punto de vista económico, porque es productora del programa más visto del planeta. Quería decir eso, simple acotación para ver que tenía que ver con los mundiales, ¿no? Si me permitís, Emiliano, sobre eso mismo que mencionaba Juan recién. Es un comentario nada más que divertido, que quizás no juega demasiado con la trascendencia del tema que tenemos planteado, pero vale la pena. En el año 70, efectivamente, fue el primer mundial que se transmitió en directo y en vivo, en blanco y negro, en el Uruguay. No sé en otros lados, pero en Uruguay era blanco y negro. Y me acuerdo muy bien que jugaban Uruguay con Rusia, y entonces estábamos en clase con el profesor Casinelli y le dijimos que tenía que suspender la clase siguiente porque estaba el partido de Uruguay. Y entonces nos dijo, ¿pero con quién juega? Bueno, le dijimos con quién jugaba y le preguntamos, pero profesor, ¿usted no va a ver el partido? Y entonces Casinelli, muy serio y en serio, nos dice, no, lo que pasa es que yo nunca voy al estadio. No, eso para pintar como era una época en la que recién empezó la masividad de estas cuestiones. Pero es verdad, ¿no? Pero vayamos, está buena la anécdota, pero volvamos al tema. Susana ya se tira de cabeza. Sí. Bueno, sí, yo quería dejar un poco paso a los compañeros para no parecer que siempre cuando hablamos de temas que sabéis que estudio a diario, como es la región de Oriente Medio, salto a la palestra. Pero yo tengo bastante para decir de este tema. A mí me está a veces sonrojando, otras veces molestando, otras veces indignando, y finalmente decido tomármelo con algo de sarcasmo, así que disculpen un cierto tono de ironía en los comentarios que voy a hacer. Pero tú mismo dijiste, Emiliano, y lo sabemos todos, incluso yo que no soy aficionada a la trastienda de los deportes, me gusta disfrutar de un partido de la selección, etcétera, sí, tanto de Uruguay como de España, pero no estoy familiarizada con los cambios de jugadores y demás. Ahora bien, 12 largos años para poder haber hecho algún otro tipo de amague, algún otro tipo de iniciativa un poquito más enérgica para no llegar a esta situación, y faltando 2 semanas y ahora 3 días, los todólogos de siempre en todas las televisiones, no estoy opinando de Uruguay sino de aquí donde me encuentro en España, en Europa, es cuando empiezan a agitar las aguas y a decir que hubo tongo, que hubo en la votación de la FIFA, que hubo corrupción.
a ver, vamos a tener clara una cosa. Es decir, Qatar puede haber actuado como lo hizo seguramente comprando la voluntad de la FIFA, pero eso habla de la podredumbre de la FIFA y no tanto de lo que ocurre dentro de Qatar. Que hay que seguir criticando las condiciones laborales, no de ahora, sino de antes de la construcción de los estadios para el Mundial. Pero hay que entender algo también. Yo lo que no percibo en esta crítica que se está realizando y casi demonizando a un país, presentándolo como el nuevo Frankenstein del mundo, ¿no? El nuevo eje del mal pasa por Qatar, un país de apenas 250.000 habitantes. Yo no veo aquí en Europa un atisbo de autocrítica. Es decir, muy bien, están mal pagos, se les paga tarde y mal, están en condiciones, ahora se dice, de esclavitud por el sistema kafala, de retención de un pasaporte, que tampoco antes tenían un pasaporte. Yo no estoy diciendo que como estaban mal en su país de origen, Nepal o Pakistán, toda la vida tengan que continuar mal. Lo que estoy diciendo es que no me gustan las medidas de doble rasero y me estoy cansando de la hipocresía que veo por todas partes, ¿no? Porque nos preocupan las condiciones laborales de estos trabajadores asiáticos. Fenómeno. ¿Quiere decir eso que mañana Italia o España están dispuestos a recibirlos aquí, en territorio europeo? Ya te voy diciendo que no. Y que hace poquitos meses la policía marroquí mató a más de 35 jóvenes sudaneses que han sido enterrados en una fosa sin nombre, sin saber su identidad, y todavía hoy en el Parlamento español se está debatiendo si algunas de esas muertes se produjeron del lado de la verja marroquí o española. A ese nivel llegamos. Entonces, a mí me parece que es preocupante que ahora surgen libros, como entiendo que hay que producirlos, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué el oportunismo de sacar un libro como el de Sangre, Dinero y Fútbol de Fonsi Loiza y no lo hizo hace 5 años? ¿Qué le llevó 12 años realizar esa investigación? Entonces, hay que entender que Qatar es mucho más que solo ese demonio que están diciendo ahora y que en última instancia creo que la celebración del Mundial allí también le obliga a entrar por el aro, ¿verdad?, de algunas cuestiones que yo creo que hay otros foros, porque la pregunta era, ¿es el fútbol y son los futbolistas los que tienen que ir a enarbolar esas banderas de los derechos humanos, derechos laborales? ¿O eso le corresponde, por ejemplo, a cada país a través de sus embajadores en los foros multilaterales donde Qatar está presente? No es lógico pedirle al técnico de la selección, ni española, ni francesa, ni uruguaya, y mucho menos al jugador de fútbol, que vaya a defender esta o aquella causa, porque entonces yo tengo una lista larguísima de otras causas muy nobles que no se están barajando. Y yo denuncio esa hipocresía que tenemos y sobre todo lo que denuncio cada día más es el activismo de sofá que tenemos todos. Es muy fácil sentarnos en casa con el mate o el whisky o la cerveza aquí en España y el vino y el marianito, el vermú y taca poner un montón de cosas en Twitter sin verificar los datos. O sea, ¿realmente sabemos cuántos muertos ha habido en la construcción de los estadios? La información que recibimos de Qatar es por lo menos opaca. Que no es concluyente. No estoy diciendo que no hayan muerto personas. Lo que estoy intentando decir es que hay que separar las cosas, como dijo Gonzalo. Por ahora lo dejo ahí. Sí, por ahora lo dejo ahí. Salió con la aplanadora, Susana. Quizás sorprendiendo a muchos, ¿no? Creo que los deja a los demás pensando. Falta que escuchemos a Alejandro y después la intervención de fondo de Juan, que en realidad todavía no la escuchamos. Susana tiene razón, por supuesto que tiene razón en casi todo o todo lo que dijo, pero sobre todo me parece en lo del sistema, el famoso sistema kafala, que le llaman así a esa contratación de trabajadores extranjeros a los cuales le dan el pasaporte y los tienen poco más que limitados en las condiciones de trabajo en las cuales se encuentran en los países árabes. Pero esto no es un tema de Qatar ahora, es un tema de siempre, o por lo menos de hace muchos años, hasta donde yo sé, y no solo, por supuesto, en Qatar. Qatar no es ninguna excepción, solo que ahora queda más en evidencia porque, bueno, se muestra lo que es el mundo árabe actualmente. En cuanto a lo demás de la protección de los derechos y el respeto a los derechos, hay una cosa que quizás deberíamos pensar con más cuidado, que es la identidad cultural. ¿Hasta qué punto? No me estoy refiriendo a la parte laboral de la cual hablaba Susana ahora, sino a los derechos, en particular con las comunidades homosexuales y travestis y demás. En esos casos no juega también la identidad cultural y debe ser respetada la identidad cultural.
Esa parte de la hipocresía de muchos al hablar de la defensa de eso, cuando sabemos que durante decenios fueron perseguidos, criminalizados, etcétera, por los regímenes políticos más dispares, incluso, por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? Ella fue perseguida por los nazis y, por supuesto, fue terriblemente perseguida por los comunistas hasta ahora. Y por los ingleses. Y por los ingleses en su momento, sí, eso. Inciso, Alejandro, ¿y el Mundial del 2018 en Rusia? ¿O alguien niega que en Rusia se ha perseguido a la comunidad LGBT? No, por supuesto, sí. Pero entonces, bueno, pero ¿hasta qué punto debe ser protegida la identidad cultural? Bueno, no es una cosa menor, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas, muchísimas cosas, y capaz que lo podríamos discutir aparte. Lo que sí creo que no deberíamos ensañarnos con Qatar al hablar de este tema, sino que en todo caso buscar una discusión más amplia que cubra a todo el mundo, ¿no? Ahora sí, Juan. Bueno, yo quiero hablar sobre la FIFA, que es para mí la FIFA es una organización supranacional, mafiosa, pero legalmente aceptada. Es decir, eso es lo que pasa. Está duro. Claro. No me cabe duda que Alejandro sonríe del otro lado. no me cabe duda que los petrodólares corrieron y para que se hiciese el Mundial en Qatar. Y ahora invocar el problema de la libertad y la democracia es un lateral y es un poco a falso, porque se hicieron mundiales en Rusia y también, si no me equivoco, en la Italia fascista, es decir, en Alemania. Y en Alemania fascista. Y en Alemania nazi. En Alemania nazi, sí. El 34 y el 38. Por eso, exactamente. De modo que vamos a dejarnos de ese problema no se puede invocar. Bueno, ahí te podrían contestar, es cierto, pero la sensibilidad ha ido cambiando ante determinados asuntos, ante determinadas violaciones de derechos, ¿no? Bueno, hablando de sensibilidad precisamente, creo que no se puede esperar demasiado de este mundial que fue mal parido desde el punto de vista económico, pero tal vez significa una apertura para Qatar, es decir, todo ese público que va a estar en mangas de camisa, esas mujeres que seguramente van a desobedecer las reglas de la Sharia, yo qué sé, toda esa gente puede ser un comienzo de la apertura de este asunto. Tal vez incluso hubo una regulación ahora de leyes laborales que se dice que no la están cumpliendo muy bien en fin, el gobierno de Qatar, pero por lo menos las adoptó en base justamente a las críticas que se habían hecho. Es decir, no quiero entrar en detalles sobre cuál es esa regulación, pero es una regulación mucho más adaptada a lo que ocurre en el mundo occidental. Claro, yo pienso que lo único que puede dejar de positivo esto es, bueno, por supuesto una cantidad de gente presa por las coimas y cosas por el estilo, y tal vez una apertura en el mundo árabe. Y hasta es posible que este mundial tenga la sorpresa de que no lo gane Alemania. Opa. Acá entramos en otro terreno, que es el de las pencas, ¿no? ¿Están para dar pronósticos después? Bueno, no, pero mira, mientras Juan hablaba, yo estaba leyendo un mensaje de uno de nuestros oyentes que iba exactamente por ahí. Más allá de todo, dice, el intercambio cultural que implica este mundial servirá mucho para la apertura de la sociedad catarí. Es más, agrega, sospecho que parte de la élite catarí, sabedora de que habrá un antes y un después, ha tenido que superar muchas tensiones internas para llevar adelante el mundial allí, para que el mundial se hiciera efectivamente en Qatar. ¿Volvemos, Gonzalo? Sí, bueno, primero, por supuesto que estoy de acuerdo con Juan de que la FIFA es una mafia. Mucha gente ahora dice que la beta mafiosa empezó con Joao Havelange y después con Blatter. Absolutamente. Lo cual es falso. No es falso. El mundial más robado de la historia fue el de 1966, organizado por Stanley Rose, mucho antes de la era Havelange, y lo robaron en la forma más abyecta. Bueno, los argentinos dicen que los uruguayos le robamos el del 30, Gonzalo. No te vayas tan lejos. Eso corre por cuenta de los argentinos. Lo que yo digo de Inglaterra corre por cuenta mía. Así que eso siempre fue así. Yo no creo que haya nada de muy cambiado. La FIFA no la controla nadie, es una de estas organizaciones de tipo privado que están pululando por el mundo y que hacen lo que se les da la gana. Y no hay quien las controle y no hay marco regulatorio para ellas, hacen exactamente lo que se les da la gana. Lo cual me lleva a otro punto, que creo que tiene que ver con Qatar. Todas estas construcciones en donde mueren todos estos trabajadores,
seguramente no son organizadas por los cataríes. Seguramente son organizaciones transnacionales, constructoras, importantísimas, que han hecho otras construcciones en otras partes del mundo, donde las regulaciones para el trabajo son igualmente peores o iguales que las catarí, y no les importó nunca nada. Así que hacer todo este escándalo y echarle la culpa a los cataríes es verdaderamente de una hipocresía total. Así que eso para la FIFA y eso para las compañías privadas transnacionales que se han cansado de hacer este tipo de cosas en todos los países en desarrollo del mundo donde no hay normas laborales y han aprovechado de eso durante toda la historia, por lo menos la historia que yo conozco. Así que me hace mucha gracia que ahora se arme tanto escándalo y que resulta que, la culpa es de los cataríes. Mirá vos. Los oyentes siguen haciendo sus aportes. Por ejemplo, Marcelo dice que la realización de mundiales de fútbol en países con dictaduras ha sido, es y será repudiable. Nunca es aceptable. Bueno, pero hay otros oyentes que justamente recuerdan la larga lista en esta materia. Ejemplo, Argentina 1978, con Videla. El general Jorge Rafael Videla como anfitrión, con el problema de los desaparecidos completamente instalado, con las madres de Plaza de Mayo intentando que se las escuchara, que se conociera su versión de los hechos, bueno, y la, digamos, campaña de silencio que alrededor hubo, ¿no? O sea que la lista puede seguir. Susana. Sí, aquí hay muchas puntas de este análisis, ¿no? No podemos perder de vista que hay una mirada totalmente occidental a este asunto y sobre todo desde una soberbia intelectual, ¿no? Porque nos acercamos a Qatar y pensamos que tenemos que iluminarlos a ellos con nuestra forma de vida, como que los cataríes no hubieran salido nunca de Qatar y no tuvieran muchísimas propiedades, por ejemplo, apartamentos, pisos de lujo, etcétera, en Londres, como que no viajaran cada año. Recordemos que cuando ahora hay periodistas que dicen, no, es que en la construcción de los estadios había prácticamente un 80% o 90%, dicen algunos, de mano de obra extranjera. Y sí, si son solo 250.000 cataríes, el país tiene la necesidad de importar mano de obra. ¿Que hay que mejorar las condiciones? Por supuesto que sí. Pero yo estoy con Gonzalo. Aquí hay que pensar quiénes están haciendo esa contratación. Y nos vamos a dar cuenta que desde el encargado en la obra hasta el director de obra, el arquitecto jefe, lo que fuere, son todos extranjeros que tienen otro patrón de normas laborales, que son deplorables, claro que sí, pero que realmente creo que eso se tiene que dirimir en otros sitios, en otros foros, como he dicho. Y luego hay que pensar, se está llamando a un boicot, por ejemplo, a Qatar. A ver, ha habido varios boicots en el mundo, ¿no? Tenemos en el 36, se intentó boicotear, hubo una campaña de boicot en los Juegos Olímpicos de Berlín, tras la victoria de lo que era el régimen nazi, y ya sabemos que acabó mal ese boicot. Hubo otros, como por ejemplo más exitosos en 1955, el de Rosa Parks, la segregación del transporte público, y cómo ahí, 13 meses después del incidente con Rosa Parks, un tribunal supremo dictaminó que la segregación en los autobuses era contraria a la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? Y más cercano en el tiempo, a Danone, en el año 2000, cuando decidió cerrar sus fábricas de galletas. Hay que diferenciar también, incluso a la hora de hacer un boicot. En los boicots que suelen dar resultados es cuando hay un boicot al consumo, porque el consumo comprometido es un mecanismo de acción política valioso y muy válido a respetar. Pero entonces, ¿qué estamos pidiendo ahí? No solo le estamos pidiendo a los jugadores que se manifiesten políticamente durante el Mundial, sino que realmente, si somos honestos y no hipócritas, como estamos siendo la mayoría de los occidentales, tendríamos que boicotear los partidos no mirándolos, no prendiendo la televisión, no enviando a todos los periodistas de élite deportivos. ¿Cuántos han enviado desde Uruguay? Todos los canales, todas las radios importantes de Uruguay han enviado a sus mejores hombres y mujeres de fútbol a hacer la crónica del Mundial. Entonces, está muy bien que se alce la voz en contra de lo que entendemos que son violaciones gruesas a los derechos humanos, no solo los laborales, en Qatar, pero entiendo que hay que ser mucho más honestos, tener mucha más capacidad de autocrítica y sobre todo no ser hipócritas y darnos cuenta que tendríamos que mantener esa actitud
todo el año, no solo durante el Mundial, con otros países, por ejemplo, vecinos de Qatar. Arabia Saudí acaba de recibir la impunidad de Biden por el asesinato de Khashoggi y, por tanto, ya MBS, el príncipe heredero de Arabia Saudí, queda libre de toda culpa. A ver, ¿o acaso alguien cree que no existe el sistema de patrocinio laboral, la kafala, en Arabia Saudí y en Emiratos Árabes Unidos? Por favor, no seamos necios. Eso es lo que yo estoy denunciando. Muy poca o escasa autocrítica y que realmente tenemos una soberbia occidental desde nuestro ombligo que no es bueno para acercarnos a ningún país, no solo a Qatar. ¿Quieren escuchar algo que la pica? La pica, ¿eh? La pica y está casi en el final del bloque, o sea que no sé si leerlo o no leerlo, pero no es el único mensaje de este tipo. Gabriel dice, sorprendente el apoyo a Qatar en esa mesa tan liberal. Miren cómo lo está leyendo algún oyente. Pero no se trata quizás de apoyar a Qatar. No es apoyo a Qatar. Yo no apoyo nada. Es otra cosa. No, bueno, está bien. No, yo lo que se trata de decir que no solo es Qatar. Es un problema muchísimo más extendido que lo que se está planteando como un problema exclusivamente de Qatar. Hay además una cosa que cuenta, que quizás Susana la puede explicar mucho mejor, y es que en el mundo árabe, Qatar también es un país perseguido. Ha sido perseguido en muy buena parte por Arabia Saudita, por los Emiratos también. Claro que sí. ¿O estoy equivocado, Susana? No, Alejandro, tienes razón. Para Qatar se está jugando mucho más que el Mundial. La gente no entiende de lo que está hablando en general. Qatar no necesita, se habla del blanqueo que se está haciendo de imagen. Qatar no necesita blanquear su imagen, señores. Tiene tantísimo dinero. Es la tercera reserva mundial de gas. Y además ahora más que van a importar desde Europa más gas para poder más que nunca, sí, resarcirnos de lo que es la pérdida de la llegada del gas y del petróleo ruso. Gente, entendamos. Qatar no necesita del apoyo del exterior porque el emir Al-Thani sabe muy bien su fortaleza económica y sabe muy bien que tiene una base militar del primer poder en el mundo a nivel militar, que es Estados Unidos, con más de 120.000 efectivos estadounidenses allí. Hello, good morning, es viernes, despertemos todos. O sea, realmente yo es que me maravillo. Aquí hay unos todólogos sobre la geopolítica de Oriente Medio, no en Uruguay, en general, que no sé de dónde han salido y no entienden de qué están hablando. Qatar no necesita blanquear su imagen para nada, porque es el primer inversor en el Reino Unido, porque ha invertido no solo en el fútbol con el Paris Saint-Germain, sino que ha invertido en bancos, en el Porto Inglés de España, en energía, en sectores clave. Señores, pensemos bien, el fútbol, comunicaciones. Entonces, a ver, no le viene mal toda esta escaparate, pero ¿saben por qué quiere el escaparate del Mundial? Porque sufrió un embargo político, económico y comercial desde el 2017 hasta el 2021 y no lo pudo hundir su hermano mayor, que es Arabia Saudí. No consiguió que se arrodillara el emir Al-Thani. ¿Por qué? Pues porque tienen tanto dinero que cuando no pudieron traer los camiones con alimentos por la única frontera que tiene terrestre de 85 kilómetros, lo que hizo es importar las vacas y el vaquero. Los trajo de Irán. Sí, señores. Entonces, Qatar le quiere demostrar, primero que nada, no solo al mundo, sino primero que nada a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos, que a pesar de su pequeño tamaño, es un país que juega fuerte y juega en serio, y que no lo pueden ningunear, y que su voz va a seguir siendo la voz independiente que ellos quieren que sea, no tan apegada a la política exterior de Arabia Saudí, que quiere dirigir a los pequeños enanos del Golfo, entre ellos Qatar. ¿Sí? Entonces, todo esto se le pierde de vista a los pseudotodólogos analistas que aparecen ahora como hongos cuando das una patada. Estás impresionando acá a los tertulianos con eso de eurotodólogos. Bueno, lo último, ¿quién se quedó con algo por decir? Hable ahora o calle para después. Yo quiero decir que, si bien comparto buena parte de lo que dice Susana, no hay que olvidarse que siguen gobernados por una ley que fue del siglo VIII, ¿no? Una ley religiosa del siglo VIII. Eso es indudable. Son las identidades culturales a las cuales me refería, ¿sí? Que podríamos hablar sobre eso especialmente en otro momento, ¿no? Gonzalo. Payo. A ver, la ley, pero hay que entender, le hemos preguntado a los cataríes si están contentos con su estilo de vida y con su forma de vida. Es que es lo que tenemos que pensar. ¿Por qué seguimos creyendo que todos quieren vivir como nosotros? Es eso Uruguay, mismo, España, Susana. Francia. Es que se nos pierde de vista que seguimos siendo arrogantes, que vamos a otras partes del mundo a decirles que, oye, vives muy mal, tienes que vivir como vivo yo. Es que Para empezar, lo que habría que acotar es que la población de Qatar
estrictamente catarí es mínima, ¿no? Es Son una minoría. 300.000. Es una minoría. 250.000. Qatar es un país de inmigrantes, ¿no? Claro. 300.000, no existiría sin la Susana, inmigración. pero Sí, 300.000 como mucho, siendo muy generosos. Otra vez, vamos a hablar de las mujeres en Qatar. No, es que pobres, fíjate cómo van. Muchas, yo converso con ellas. Yo he ido a Qatar, durante la pandemia no pude ir, pero ya desde antes de la pandemia yo llevo yendo varios años a Qatar y tengo buenos contactos con cataríes, hago investigación de campo. Y cuando hablo con las cataríes son conscientes de que quieren otra emancipación, pero no necesariamente renunciando ni a su estatus de vida, es decir, a su bienestar, no renunciando a algunas costumbres como casarse dentro de sus familias, porque saben que desairar a la familia, desairar a su clan familiar, significa quedarse desprotegidas para el resto de sus vidas. Y no todas están dispuestas a hacerlo. Entonces, nos guste o no, hay otras costumbres en el mundo, no solo las nuestras. Y un detalle que no quiero dejar de mencionar. La preocupación por todo lo que pasa con el Mundial es aquí en Europa o en Occidente, y Uruguay está dentro de ese paquete de Occidente con todo lo que cabría matizar. Pero esta mañana me tomé la molestia de repasar los principales diarios en inglés de Nepal, de Bangladesh y de India. No hay una sola mención a los muertos de sus países durante la construcción del Mundial de Qatar, de los estadios. Quiere decir esto que mucho me temo que habría que desconfiar de la información sesgada que recibimos estos días. Y esto no significa de ninguna manera aplaudir lo que hace Qatar, sino que más bien lo que estoy denunciando es la corrupción que tenemos en nuestra propia sociedad y sobre todo siempre cómo simplificamos las cosas creyéndonos nosotros los civilizados y el resto los que están atrasados y primitivos. Y no es así, tenemos que aprender a respetar a esos otros. Bueno, ahora sí. Dicho esto, creo, Susana, que también hay que dejar bien claro que hay derechos universales, derechos humanos universales que tenemos que defender. Porque si no creemos en eso, sin duda, entonces, pero respetando Gonzalo, todas las culturas, respetando las elecciones, pero hay ciertos derechos humanos, como que si vos haces trabajar a una persona, no lo podés hacer trabajar hasta que se reviente y muera. Sí, pero Gonzalo, no es solo ahí en Qatar el tema. Sea donde sea, Gonzalo, no es solo en Qatar, entonces no pongamos el acento quizás en Qatar, pero es que sino lo que pensemos estamos diciendo hasta ahora. Bueno, pero, ya, de acuerdo. Tampoco me quiero pasar para el otro lado. No, pero Gonzalo, yo creo que hay yo estoy cosas en Qatar contigo. que deberían ser arregladas. ¿Pero dónde? No yendo ¿En el contra fútbol? las tradiciones de ellos, Pero no sino en un campo de porque fútbol. contraviene valores universales que para mí son muy Pero no, importantes. claro, pero no pongan el acento solo en Qatar. Cuando hablemos de esas cosas, claro, pero como ya lo decía he dicho. Susana, hablemos de esas cosas en un sentido mucho más universal. Totalmente de acuerdo. Y Empecé también diciendo radicar eso. una denuncia, si realmente hay pruebas, y The Guardian, Amnistía Internacional, que yo suscribo, yo estoy abonada a todos los newsletters, todos los boletines que hacen, porque saben, la gente que me escucha hace años con vosotros sabe muy bien de qué palo peco yo. Entonces, yo claro que quiero que mejoren las cosas en Qatar y en Emiratos y en Benín, pero para ello hay que radicar una denuncia y atreverse a ir con todas las consecuencias ante la OIM y ante los tribunales internacionales para condenar a Qatar, pero con todas las pruebas. Pero claro, llevar eso al campo de fútbol y esperar que los jugadores uruguayos vayan con 20 brazaletes para luchar por todas las causas que hay ahora en juego, sería pedirle mucho a ese jugador de fútbol, me parece a mí. ¿O acaso dónde están los foros multilaterales que tú sabes muy bien que existen, Gonzalo? ¿O acaso ya nos vamos a olvidar de Naciones Unidas, que como siempre hemos dicho tú y yo, suficientemente será malo, discutido pero es lo mejor que tenemos por hoy este tema. Ya veníamos atrasados con los horarios cuando empezó la tertulia, ya veníamos mal en esa materia. No sé cómo vamos a hacer para acomodarlos ahora, los horarios estos que se nos fueron al costado, por decirlo de manera elegante. Hacemos una pausa, tratamos de poner al día la pausa publicitaria y venimos con un segundo tema que en realidad no nos aleja demasiado de Qatar, ¿eh?